Búsquenos como Frecuencia SB. Es completamente gratis y ahí podrá escuchar también los podcasts en audio. Si usted los quiere ir oyendo en el carro, los quiere oír en el teléfono, lo puede hacer también en segundo plano, ¿verdad? Con los audios que nosotros estamos subiendo en las plataformas. Así que no se olvide de compartir y suscríbase, que así va a recibir las notificaciones cada vez que nosotros estemos subiendo contenido. También quisiera agregar antes de empezar la plática que estamos ahorita pues cerca de las actividades en honor al milagroso Señor de Esquipulas, acá en el santuario, ¿verdad? En San Vicente. Así que estar pendientes porque también San Vipro va a estar dando cobertura este fin de semana a las actividades relacionadas a la romería del Señor de Esquipulas. La invitación está hecha para que no se pierda la cobertura que va a traer San Vipro para cada uno de ustedes. Bueno, entremos entonces en materia. Tatiana, qué gustazo de veras nuevamente tenerla por acá. Gracias. Y vamos a ir platicando algunas cosas. A mí siempre los podcasts, y yo siempre se los digo, me gusta ir como aclarando dudas generales porque pienso que es bueno por cultura general tener contexto del origen de las temáticas que vamos a hablar, y justamente con eso quisiera empezar. Cuando hablamos de psicología, ¿qué es la psicología como tal? ¿Cómo lo podrías definir? Es la ciencia que estudia al ser humano y que estudia a los animales, podríamos decirlo así, ¿verdad? Es la ciencia que da la importancia a que todo ser humano encuentre su propio yo. Se lo decía fuera de aire a usted, que es una conexión que cuesta. Conectarnos en mi propio yo y el poder formar, el decir, sí siento, sí debo y sí quiero, ¿sí? Entonces, la psicología en sí está llena de muchas ramas muy bonitas, especializadas, tanto como niños y adultos, como lo dije anteriormente. Es amplia y es muy importante. Está la psicología, también podemos ver en el área físico, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos genera la psicología? ¿Qué me lleva al poder decir, quiero ir donde un psicólogo o debo de asistir donde un psicólogo? Entonces, la psicología está ahí para que todo el ser humano busquemos ayuda en el momento que lo necesita. Entonces, es amplia, es la ciencia que nos estudia y que nos ayuda a mejorar nuestro propio yo. Ok, eso es muy interesante lo que plantea Tatiana, porque de repente muchas veces nosotros creemos que no la necesitamos, la ayuda. ¿Cuáles son, como digamos, los principales motivos que nos deberían hacer entender a nosotros que necesitamos ayuda psicológica? Dependiendo del problema o el suceso que el ser humano pasa. Entonces, siempre hay como cuando vemos el semáforo en rojo. Entonces, en el ser humano, o lastimosamente en nuestra sociedad, cuesta entender el poder ir donde un psicólogo o el poder asistir donde un psicólogo, porque te etiquetan. Estás loco. Estás loco. Es lo que escuchamos dentro de la sociedad. Le faltan 5 para el peso. Le faltan 5 para el peso. Entonces, cuando no debería de ser así, cuando debería de tomarle importancia y decir, sí lo necesito, viviendo o las diferentes problemáticas que en algún momento esté pasando como ser humano, ¿verdad? Entonces, estábamos tocando temas de duelo, qué proceso estoy. Entonces, muchas veces tenemos miedo del poder asistir. ¿Por qué? Porque tengo miedo que se dé cuenta mi amigo, tengo miedo que se dé cuenta mi pareja, tengo miedo que se dé cuenta la sociedad que yo estoy asistiendo a una terapeuta o un terapeuta. Entonces, es necesario que nosotros también conozcamos nuestras señales. Cuando ya me empiezo a aislar, cuando yo ya siento que ya no puedo dormir, cuando yo ya siento que un problema me genera ansiedad. Entonces, debo de tomar importancia. ¿Qué está pasando en mí? Y no tener miedo el poder decir si quiero y si debo ir donde un psicólogo o buscar una ayuda profesional. Entonces, el tema de la salud mental es muy amplio, Luis. Es muy amplio porque nos lleva a poder conocernos como seres humanos y nos lleva también personas que viven procesos psicológicos, nos llevan a conocernos y a poder distinguir, a poder tener como en ciertos problemas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo de actuar? Ser una persona asertiva. ¿Cuál es la persona asertiva? Aquella persona asertiva
es aquella que te dice lo que está mal, pero también acepta lo que tú le estás diciendo. Pero no es un problema el poder discutir, sino el poderlo aceptar, pero también yo poderte decir, sí, pero lo que tú hiciste a mí no me pareció. Entonces, ser asertivo. Todo esto se va viviendo conforme uno vive un proceso. No todos los seres humanos viven procesos psicológicos. Entonces, porque si yo te pregunto a ti, ¿algún momento has vivido tú un proceso psicológico? Por supuesto que sí. Y yo creería, no sé si estoy equivocado, pero mi percepción como un no profesional del área, creo que hay procesos positivos y negativos, entenderé, porque hay momentos de plena alegría, gozo, algarabía, autorrealización, pero también hay momentos, que son en los que uno se quiere esconder bajo tierra y que no me hablen, ¿verdad? Exacto. Entonces, el poderme aceptar, el poderme llegar y decir, sí, lo necesito, es la decisión más difícil para el ser humano, el poder buscar ayuda profesional. Muy bien. ¿Qué tanto hoy en día, bueno, pienso, ¿verdad? Y viendo un poco el contexto del tema de la salud en general, veo que hay bastante desarrollo en el tema de salud mental, porque ya no es, por ejemplo, como antes, que los tratamientos eran meramente clínica física, en donde tú vas al médico para verte X enfermedad, pero hoy en día yo he notado, porque inclusive yo he participado en algunos procesos en donde está directamente acompañado, además del médico especialista, el acompañamiento psicológico en una enfermedad. Entonces, ¿cómo lee usted que se ha venido, digamos, incorporando eso en los últimos tiempos? ¿Estamos bien avanzados? ¿Falta trabajo por hacer? ¿Cómo lo ve? Estamos a medias, como a medio camino. Has tocado un punto muy importante, Luis. ¿Por qué? Porque ahora el poderte diagnosticar que eres diabético, un ejemplo, te genera un cuadro o un problema psicológico. Claro. Entonces, ¿qué hace el doctor, el doctor general? Entonces, somete a que puedas llevar tú el proceso psicológico al lado. No todos aceptamos el poderlo llevar. ¿Por qué? Porque te diagnostican que eres una persona diabética. Sí, soy diabético, pero no estoy loco. Sí. Entonces, es bien difícil. Se podría decir que vamos caminando como un término medio, pero no en su totalidad, porque no todos los seres humanos están aceptando el poderlo decir, sí lo necesito. Sí lo necesito. Me han diagnosticado jóvenes que viven de cáncer. Sí, me han diagnosticado cáncer, pero me aferro a la enfermedad, pero no quiero llevar ese proceso psicológico que genera un cambio. Un proceso psicológico genera siempre un cambio en la vida de un ser humano. Entonces, lo siento que estamos a un camino a media, que vamos avanzando porque se van abriendo muchas puertas. Entonces, ahora ya no es como aquel miedo el que dirá la gente. Muchas personas que lo viven o experimentan procesos psicológicos, es algo que te llena de satisfacción cuando tú ya sales de tu octava sesión o de tu 10ª sesión. Entonces ya te llena de satisfacción porque te das a conocer, vienes y dices, me siento satisfecho de sí mismo porque he logrado el poder superar el problema que llevé, como ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu motivo de consulta? Sí. De hecho, algo que, bueno, eso mi mamá me lo decía, ¿verdad? Si uno dice que se siente mal, se va a sentir mal. Si uno ve con actitud positiva las cosas, saca adelante. Es un tema motivacional realmente, ¿verdad? Exacto. Bueno, por aquí preguntan, ya está la interacción, la gente está mandándole saludos. Gracias, Tatiana. Gracias también a ustedes. Pregunta Carlita Quevedo, dice, mire, ¿por qué será que a alguien enfermo le da fobia verse al espejo? Vaya, aquí vamos, ¿cómo es el nombre de la chica? Carlita. Carlita, vaya, fíjate bien, Carlita. Dependiendo del tipo de enfermedad que tú tengas, porque en sí existe una técnica que yo a mis pacientes se la dejo, y es la conexión de verte al espejo. El poderte retar tú mismo al espejo es una conexión que es bien difícil de poderla asimilar y aceptar. ¿Por qué, Luis? Porque nos cuesta vernos al espejo. Entonces me cuesta verme al espejo y decirme, yo soy linda. Sí, un ejemplo.
O yo sí quiero hablarme a mí misma, me cuesta. Entonces, es bien complejo, porque ¿por qué tipo de enfermedad puede estar pasando dicha persona? Que me cuesta aceptar el proceso que estoy viviendo. Entonces, Carlita, para poderte conectar viéndote al espejo, no es de un día, es un proceso de semanas. Aproximadamente 15 días para que tú tengas esa conexión y tú digas, lo logré. Entonces, todo ser humano tiene esa dificultad. No es un problema, porque no es de verlo como un problema. Ese es otro punto, que nosotros los problemas los debemos de verlos como dificultad, no como un problema. Tengo dificultad para poder tomar esta decisión. Entonces, porque si yo ya le transmito a mi cerebro que es un problema, el cerebro adopta y dice, es un problema, y ya genera lo que tú dices, Luis. Mi mamá dice que si le transmito a mi cerebro positivo, yo voy a estar positivo, pero si ya le transmito a él que es un problema, empieza mi negatividad de lo que estoy viviendo. Sí, es que te da una gripe y te quedas acostado, te sentís de muerte. Podés andar los mismos síntomas, pero si andas activo, ahí andás, como que sacando el trabajo, ¿verdad? De cierta forma, pienso yo que es un tema de motivación y empuje que uno mismo se da. Exacto. Bueno, agradecer a los amigos que están llegando. Tenemos bastantes amigos, inclusive mandan saludos desde el extranjero, por aquí desde Carolina del Norte nos están viendo. Saluditos, dice, saludos muy interesantes. Yami Martín dice, saludos a mi psicóloga, dice Tati. Gracias. Saludos, dice Roberto Martínez. Tito, bueno, saludos a Tito. Meli Bell dice, éxitos a mi psicóloga, una gran profesional. Están llegando los saluditos. Gracias a todos por estar en Frecuencia SB. Gracias. Bueno, me gustaría que, yendo siempre como en la cronología del tema del concepto de la psicología, el ser humano con el tiempo ha venido evolucionando, y a mí siempre me ha causado esa duda de la primera etapa del ser humano, que es la niñez, por supuesto. ¿Cuándo es que comenzamos a ser conscientes? Porque, por ejemplo, hay quienes tienen una memoria extremadamente pulida, que mi mamá casi no recuerda cosas de su niñez, pero tengo tíos que se acuerdan al detalle de muchas cosas. Creo que eso al final es de cada quien, ¿verdad? Pero ¿en qué momento el ser humano como tal comienza a ser consciente? Somos conscientes de los 4 años en adelante, cuando ya empiezo yo a ver a mamá y papá, si estoy de una familia, a ver a mamá y papá, o de la familia que esté rodeada. Entonces soy consciente desde el momento en que empiezo a decir, este es rojo, esto es negro, como a identificarme. El ser humano es consciente a medida va como formando su carácter, formando como ver sus entornos dentro de la familia. Somos conscientes. Tú dices y tocas algo importante. Hay tíos que tienen una buena memoria, pero ¿qué hace al ser humano que lo hace recordar y tener esa buena memoria? ¿Qué fue el motivo que lo hace recordar cuando él tenía 3 años y andaba en un triciclo que se lo regalaron y que era nuevo? Entonces te hace consciente porque es algo que te gustó y te motivó. Entonces recuerdas cosas como cosas que son relativamente grandes para ti, como en tu niñez. Entonces va cambiando. ¿Por qué? Porque van cambiando también las edades del ser humano. Pero somos conscientes de lo que más va como sellándonos en la vida. O sea, somos conscientes desde el momento en que ya es algo que me gustó y lo recuerdo. Es algo que me motivó y voy creciendo con eso. Es decir, son los momentos de impacto tal vez los que yo voy conservando ahí. Que puede ser que tu tío conservó. ¿Por qué? Porque tu tío tuvo muchos momentos de impacto, los conserva, él los recuerda, tu mami no. Sí. No sé por qué dice esto. Es que de repente, por ejemplo, porque mi mamá me dice, vea, fíjate que tu tío dice que tal cosa y yo no me acuerdo, me dice. Es que fue tal vez cómo lo vivimos cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vive el ser humano? ¿Cómo lo vive el ser humano? ¿O cómo lo experimenta el ser humano? Ok, bueno, y yo hice una pregunta, pero no aclaré el concepto y me surge la duda. ¿Qué es la conciencia?
porque no es lo mismo que memoria. De repente, cuando tal vez hemos hecho algo que no está bien, la gente dice, te va a quedar el cargo de conciencia, pero ¿qué es la conciencia? La conciencia es la que te lleva a recapacitar. Tú recapacitas, un ejemplo, un conflicto. Ya dije lo que tuve que decir en el conflicto. Viene la conciencia y me dice, no, hiciste mal, pero ya lo hiciste. Entonces la conciencia es la que te lleva a poder como recapacitar tus momentos de enojo o tus momentos de poder tomar decisión. Es la que siempre está ahí en el ser humano, pero cómo la manejamos o cómo la manejas o cómo la trabajas tú, tu conciencia. O es una conciencia culpable. Vives siempre culpándote, cosa que no debería de ser, porque no te da para poder avanzar. Las personas que viven con conciencia llena de culpa, me culpo porque lo hice mal. Me culpo porque no me escuché bien como lo tenía que decir. Entonces vivo culpándome y ahí viene generador de miedo, de aislarme, de soledad. Entonces debemos de aprender a manejar también qué es la conciencia en el ser humano. Entonces, ¿cómo la debo de manejar? ¿Cómo la debo de trabajar para poder como seguir adelante con nuestra vida? Esto que platicas de los momentos de impacto me parece bien interesante porque platicando con amigos y familiares, un elemento que encuentro muy común es recordar, por ejemplo, aquellas personas que nos han formado. Casi yo creo que la mayoría recordamos aquella profesora o profesor que tuvimos en nuestra primera infancia, tal vez sí, del kinder, o la profesora de primer grado. Yo tengo tan presente. Yo también. Yo estudié en el colegio eucarístico primer grado y yo lo tengo pero en mente. O sea, una madre mercedaria, pues quien fue mi maestra, y la tengo tan en mente que no se me olvida. O sea, está ahí ese recuerdo. Más bien han pasado otros años que de los cuales tal vez no recuerdo mayor cosa, pero sí momentos bien específicos, ¿verdad? Exacto. Y que tal vez no entendía por qué es que yo recordaba tanto, porque así pasa de repente. Creo que recordamos cosas a veces más antiguas que cosas más recientes. Ahora, me gustaría preguntar también, ¿tiene límites la memoria? Porque de repente se escucha ver, se ve en redes sociales que de repente dicen el poder del cerebro es infinito. O sea, nosotros utilizamos un porcentaje de la capacidad de nuestro cerebro. Sí. Pero, por ejemplo, digo, la memoria, ¿hasta qué punto nosotros la podemos desarrollar? ¿Existen límites físicos o no? Ahí está. Tú lo has dado la respuesta. Sí existen límites de la memoria cuando hablamos físicamente. ¿Sí? Cuando hablamos físicamente. Pero a la hora de poder explorar la memoria, en querer lograr, en ponerme propósitos, como persona, como ser humano, no existe límite. Físicamente sí existen límites. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, yo puedo empezar una rutina de ejercicio. Entonces viene esa rutina de ejercicio, me dificulta, me fracturé la rodilla. Un ejemplo. Entonces, físicamente tengo que parar y es un límite. Entonces, pero ya de manera para poder crecer, porque tengo planeado este año poder tener muchas cosas que quiero lograr, o sea, no existe un límite, pero físicamente sí. En algún momento, cuando hablamos físicamente es porque estoy dañado. Entonces, y debo de aprender a tener esos altos, como se los digo yo a mis pacientes. A lo mejor tal vez más de alguno me está viendo. Yo a mis pacientes manejo mucho los altos mentales. ¿Cuáles son los altos mentales? Los altos mentales y el tiempo, Luis. Debemos aprender a tener tiempo. Este día amanecí triste. Amanecí con ganas de no salir. Amanecí como con ganas de no bañarme. Entonces yo a eso que siento le debo de dar un tiempo. ¿Qué es tiempo? ¿Qué es tiempo? 15 minutos, 25 minutos. Voy a estar aquí en el cuarto. No voy a salir, voy a llorar, voy a desahogar. Si me lo permite, si lo deseo, si lo quiero. Después de esos 25, 15 minutos, yo debo de cambiar mi chip. Entonces ahí es donde empieza el alto mental. No, yo me debo de levantar,
tengo que ser una persona positiva, me levanto, tengo que ver qué hago, qué rutina hago yo. Entonces ahí empieza el cambio físico del ser humano. ¿Por qué? Porque me lo propongo, porque lo quiero y porque me lo permito. Un tema que a veces yo he escuchado y tal vez usted nos puede aclarar mejor es el tema de los hábitos. Creería yo, por ejemplo, cuando dicen, vea, que si aprendes a andar en bicicleta no se te va a olvidar. Y de plano, yo creo que tengo años de subirme a la bicicleta, pero si me subo creo que no me caigo. Pero de repente, por ejemplo, hablaba hace unos días con un amigo que él estudió idiomas y en su momento me acuerdo que manejaba excelente el mandarín. Y yo le pregunto, ya no me acuerdo, me dice, porque lo dejó de practicar. ¿A qué se debe eso? Que de repente si nosotros no hacemos algo constantemente, perdemos como esa práctica y nos volvemos otra vez como que fuéramos amateur. Porque lo perdemos como el deseo de aquella sensación que sí me gustaba, como que ya lo dejo en el olvido. Entonces, algo que puede ser como ayuda a largo plazo para mí. Entonces, le pierdo como el desinterés. Algo que le pierdo el desinterés va como que, va quedando como ahí guardadito. Entonces, ya no lo quiero sacar porque ya no lo necesito, porque ya no lo quiero. O sea, sí, porque hay cosas que de plano no se olvidan y uno se acuerda. Hace unos días platicábamos con un amigo y me decía, yo me acuerdo que cuando yo como primer grado me aprendí el himno de México y en algún momento de mi vida adulta me sirvió porque me acordaba, me dice. Y yo me acuerdo que algunos temas que de plano que de repente le vienen a uno y se acuerda súper bien, pero hay otras cosas que no vea. Entonces yo creo que también ahí es el tema de qué tan profunda está ese recuerdo, ¿verdad? Y hay que, me imagino yo, que reactivarlo, ¿verdad? A través de algún tipo de estímulo. Exacto, y que tanto yo estimulo mi memoria. ¿Qué se puede hacer? Perdón, ¿qué se puede hacer para estimular la memoria? En temas, poder buscar información. Si en algún momento me viene un tema a mí de la salud mental, pero yo recuerdo, vamos al bachillerato, ¿cómo vivimos nosotros? Si te dieron a ti psicología, ¿cómo era la materia de psicología, Luis, para ti? Lule, ahí sí no me acuerdo mucho, realmente. O sea, sí, algunos temas del comportamiento, las conductas, éramos adolescentes en ese entonces. Creo que los temas que más se enfocaban era el tema acerca de las conductas que nosotros podíamos tener, tal vez que no fuesen a ser, digamos, erróneas, ¿verdad? Porque yo recuerdo que algo que sí nos hacía mucho énfasis la profesora era que las decisiones que tomemos en ese momento son las que van a condicionar nuestra vida de ahí en adelante. Exacto. Entonces nos ayuda. Entonces, ¿cómo vivimos la psicología nosotros en aquel momento de nuestro bachillerato? Entonces, ¿qué es lo que me enseñó? ¿O qué es lo que yo fui aprendiendo de esa materia que ahora, si nos están viendo, nosotros podríamos hacer preguntas a los adolescentes totalmente la psicología que nos impartieron a nosotros, que va visualizada a otros temas, como es la sexualidad, el conocerte, el poder tener la responsabilidad de saber que lo que tú dices, vas a tomar una decisión, pero esa decisión también debes de saber que llevan consecuencias. Entonces, ¿cómo tú vas a trabajar eso? Estoy tomando esta decisión. Tengo miedo, pero ¿qué consecuencias me puede llevar a largo plazo? De repente, por ahí, hablando de esto, remontándonos un poquito al bachillerato, yo recuerdo algo que sí lo tengo muy en mente y es que no sé si tal vez a otras personas les habrá pasado. Y es que uno en etapa de juventud siente que se las puede todas. Y que dice que no, si hay salud, hay energía, o sea, ahí uno siente que las puede todas. Pero yo me siento joven todavía, así que, pero igual, a medida van pasando los años, va cambiando la forma de ver las cosas. Y uno recapacita y dice, puchica, hace 15 años yo decía que me las podía todas y no había nada, ¿verdad? ¿Y a qué se debe eso? Esa madurez mental. ¿Cómo es que lo vamos forjando? Se va forjando porque va viviendo situaciones que te van ayudando a comprender el suceso de cuando nuestros padres nos regañan, ¿ves? Si estamos adolescentes, nos regañan y nos viven como aconsejando y nosotras no sabe,
Tú lo dices, ahorita ando en mi onda. Ajá, ¿verdad? Que o sea, uno se siente poderoso. Poderoso. Y si ya es como que me corrigen, es como que algo negativo con mi papá o con mi mamá. Entonces, a medida va pasando el tiempo, ¿qué es lo que te hace llevar a esa conciencia de madurez? Tú vienes y dices, puya, eso que hice o esa manera que le respondí a mi mamá o a mi papá no fue la adecuada. ¿Por qué? Porque tú ves ahora y ves como logros, ¿sí? Es ahí donde te lleva como a llevar esa conciencia como de positivismo. Ves logros que han pasado y logros buenos. Logros buenos en tu vida. Entonces es lo que te lleva a generar eso. De decir, ¿por qué cambié? O en algún momento tal vez me pregunto, ¿por qué me he vuelto tan aburrido? Y no es que seamos aburridos. Es que va cambiando nuestra mentalidad a medida van pasando los años. Y nuestro entorno, ¿verdad? También es parte de nuestro entorno social, nuestro entorno familiar. Entonces vamos viendo enfocado en cosas que ahora me hacen sentir bien a mí. Cuando lo hemos logrado conseguir el motivo de poder identificar qué prioridad eres tú. Pero muchas veces, o lastimosamente, hay personas que cuesta el poder identificar y pueden llegar a cierta edad y o sientan que todavía se sienten poderosos, ¿verdad? Sí, cada quien a su tiempo. Existen personas que todavía se sienten poderosos y ya son unas personas adultas. Esto no tiene como límite de edad. Uh-huh. Lo que sí es como algo que te lleva como a construir, el poder decir he construido cosas que me generan beneficio y me hacen crecer como persona. Entonces, me hacen crecer como persona, te hacen sentir bien. Hay personas que están adultas y todavía se sienten que siguen creciendo, pero es una falta de madurez elevadísima. Gente que tal vez pueden tener 35 años con una madurez que no es grande, o sea, que no es acorde a su edad. A su edad, o que se creen poderosos, pero no lo son, porque no se toman importancia de su propio yo. Wow, qué interesante. O sea, y realmente creo que es algo que pasa. O sea, uno lo ve y ahí está esa situación. Siguen llegando más saludos. Gracias a todos los que están conectados. Si les está gustando este contenido, por favor, te dé like y comparta la transmisión de Zambi Pro, que aquí estamos para todos ustedes. Tenemos varios comentarios. Por ejemplo, nos dice el doctor Saúl Flores, nos manda saluditos. Dice, saludos, dice, muy buena ponencia. José Salmerón dice, saludos desde Charlotte. Tatiana, le mandan saluditos por gracias, ahí. Calderón Lara, muy, muy interesante y entretenido el tema. Muy buena ponencia. Nos dice aquí el doctor Saúl Flores, dice, después de una consulta médica, dice, ya sea general o después de alguna cirugía o accidente, inclusive necesitamos consulta de salud mental, ¿verdad? En algún momento, dice el doctor Flores, de la vida todos hemos pasado circunstancias llenas de dificultades, inclusive dejamos de lado actividades cotidianas, en ocasiones hasta dejamos de vivir tranquilos. Exacto. ¿Verdad? Son situaciones que a todos nos pasan. Aquella utopía del niño, quiero ser grande. Y el adulto quisiera volver a ser niño, era feliz y no lo sabía. Pasa y se vive en el ser humano, en los niños. En los niños se vive eso. Un ejemplo, mi hijo quiere ser grande ya. Ya quiere ser grande. Dice él, ¿cuándo se me va a escuchar la voz ronca? ¿Cuándo? O sea, él ya quiere desarrollar. Entonces pasa, y cuando ya somos adultos, Luis, queremos volver a ser niños. Ok. Dice José Gerardo, ¿es verdad la frase, debo quererme a mí mismo para querer a alguien más? Debes querer lo que te propones. No querer sí y no. ¿Por qué? Porque viene el quererte a ti mismo, no te hace, o sea, si yo no me quiero a mí mismo, no voy a querer a los demás, no. Son tipos de amores, le llamo yo así, Luis. ¿Por qué? Porque existen diferentes amores, ¿sí me entiendes? El de un hijo, el de un padre, el de un hermano, el de una pareja. Entonces, aprenderte a querer a ti mismo para querer a los demás, no lo llamaría yo tanto como aprenderte a querer a sí mismo. No es una condicionante. No, sino que es aprender a querer lo que tú quieres ser en tu vida o qué quieres lograr a largo plazo para poder tener como
un aprecio a lo que haces y a las personas que te rodean a ti. Me lleva a pensar esto, que a veces en la familia, a veces puede darse el caso de algún familiar que se desvive por el resto y anda de arriba para abajo viendo y se preocupa poco por su salud, por sus cuidados. Y es una frase común decirle, quérete a vos mismo, porque te preocupas por todos menos por ti. Eso pienso yo que está completamente amarrado a eso. Que muchas veces a esa persona que nosotros le decimos, quérete a vos mismo, lo único que puede cambiar, Luis, muchas veces es como es el que vive preocupado por todo, ¿verdad? En la casa es el que vive preocupado, el que pobrecita, aquí le hace falta esto, es el que vive agobiado por todo en el hogar. Y a esa persona, en vez de decirle, quererte a ti mismo, el poderle dar un abrazo frente y decirle, gracias porque estás para mí, hace la diferencia. Porque el ser humano muy poco agradecemos por lo que pasa frecuentemente en nuestro entorno, porque no estamos acostumbrados. Porque si nos vamos a cuántas veces nosotros damos un abrazo en nuestro entorno o cuántas veces yo digo gracias, nos ponemos a analizar y decimos bien poco, casi no lo hago. Entonces a ese que nosotros le decimos quérete a ti mismo, lo puede cambiar un abrazo y decirle gracias porque te vivís preocupando por nosotros. Créeme que dé el cambio para esa persona. Oh, qué interesante. Sí. Y sí, pasa. En la familia se ve pues siempre a aquella persona que anda pendiente que no te falte nada. Por lo general muchas veces son los padres, ¿verdad? O algún familiar cercano, ¿verdad? Ya sea cónyuges, abuelitos, que siempre están ahí pendientes y se desinteresan de ellos mismos con tal de que a su círculo familiar no le falte nada, ¿verdad? Bueno, mandan saluditos, dice Jonathan, saludos, dice excelente tema. Calderón Naleli, creo que se lee, dice, hola, yo conocí a Tatiana y me ayudó mucho cuando estaba pequeño con sus consejos, dice aquí, le mandan saluditos. Araceli Fernández dice, saludos desde Nueva York, gracias por estar en línea en esta transmisión de Zambi Pro. Bueno, el carácter, ¿se moldea o ya se trae? O sea, ¿somos como somos porque así nacimos o porque así nos hemos hecho? Es parte patológica y es parte porque se va moldeando con lo que vamos creciendo, ¿verdad? El carácter se va formando según lo que yo voy viviendo en los entornos desde mi niñez. Mi niñez, crezco como una niña, empieza mi preadolescencia, mi adolescencia, mi adultez. Entonces, ¿cómo fui yo criado? O cómo yo fui educado. Entonces, el carácter es parte de lo patológico y es parte de cómo crecemos en nuestro entorno. O sea, somos como el reflejo de nuestro entorno. De nuestro entorno. O sea, la familia es el condicionante. Y muchas veces lo hablábamos, Luis, y decíamos, hay familias o hay parejas que viven problemas disfuncionales, pero el hijo, una persona de bien. Claro. Entonces, y hay personas que pueden decir, no, Tatiana, pero esa familia ya vistes, pasan peleando, viven peleando, entonces, pero un hijo de bien. Entonces, ¿en qué está eso? Y también puede pasar lo contrario, una familia con valores y todo, y tal vez la persona no practica lo mismo que su familia. ¿Y por qué es eso? ¿Y qué pasa aquí, Luis? Pasa algo que muchas veces en la familia pueden ver muchos conflictos, pero el niño ve y va observando el conflicto de mamá y papá. Pero papá y mamá no limitan al niño de ser él, ¿sí me entiende? El conflicto lo viven ellos dos como adultos. Viven peleando, viven discutiendo, pero no limitan a su hijo. Entonces el hijo va formándose como decir, si veo a mamá pelear, a papá pelear, pero no me limitan de ser yo, de querer ser yo, de querer jugar, de querer gritar, de querer saltar. Está la otra parte, familias que son, que saben discutir, que saben que su hijo ni se da cuenta cuando papá y mamá han tenido una discusión, pero limitan. Desde niños van limitando. No, esto sí, esto no. Entonces es ahí donde vemos en la adolescencia o en la preadolescencia a un niño bien como a lo liberal cuando no está cerca de mamá y papá.
No tiene restricciones. Exacto, porque dentro del hogar, como me limitan, entonces ya afuera es como que la rebeldía. Y ahí señalan, la sociedad señala. Y el papá y la mamá, miren, unas grandes personas. Y el hijo, ahí va el señalamiento. ¿Por qué? Porque en algún momento dentro del hogar me limitaron. Esto me trae a memoria una pasada, una experiencia familiar chistosísima. Y la voy a contar al aire por primera vez. Mi mamá siempre ya que hablas de limitaciones, ¿verdad? Mi mamá siempre nos había dicho a nosotros que nunca anduviéramos con cosas prestadas. Esa era una regla de mamá. Y si ese juguete, ¿quién es? Del vecino, vaya a devolver eso, que si yo no le compro, usted no tiene que andar con cosas ajenas, ¿verdad? Creo que es una regla que a muchos nos han puesto. Y me acuerdo yo que ya como por el 2003, sonando el reggaetón en su plenitud, y estábamos escuchando el disco The Last Don de Don Omar, sonando ahí en el aparato de sonido. Llegó mi mamá a trabajar a la casa y me dice, ¿y ese disco de quién es? La primera pregunta, es de Don Omar. Y mi vecino se llama Omar. Bueno, ¿y desde cuándo Omar les anda prestando? Bueno, que es paz descanse. Omar Dino, un gran amigazo que tal vez muchos de los que están en línea lo conocen. Y mi mamá, ¿desde cuándo Omar les anda prestando discos? Vayan a volverlo. No, que el artista se llama Don Omar. Y me trajo a la memoria justamente eso, porque son las reglas que se ponen en el hogar. Y en base a eso nosotros también respetamos cuando estamos ante terceros. Exacto. Esto del carácter, no sé, ¿verdad? De repente, tú dices que se desarrolla con el tiempo, pero a veces vemos personas que tienen cambios drásticos, que de repente tenían un carácter de cierto tipo, pero a los años tal vez nos los vemos encontrar y con una actitud completamente diferente a lo que esta persona era. Esos cambios, me imagino que son por algún tipo de situación o choque que la gente vive, pero ¿podemos regresar a como éramos antes o quedamos marcados para toda la vida? El carácter, tú dices, vemos personas que son de carácter que han sido como rebeldes y en algún momento son personas pasivas, tranquilas y cambian, pero te lleva a una situación a querer cambiar tu vida. Entonces, ¿qué tan cambiante puede ser? O como lo dices tú, ¿qué tanto en algún momento puedo regresar? Entonces, depende de ti, porque si tú sabes que has logrado mucho, no quieres regresar a lo que en algún momento fue algo malo para ti. Entonces fue porque en algún momento fui una persona de un carácter sumamente fuerte, una persona de un carácter muy agresivo, una persona que no me llevaba a sentirme bien conmigo mismo ni con mi entorno. Entonces, dudas mucho en querer regresar y muchas veces es necesario el poder sacar ese carácter como de firmeza y de decisión. Entonces, pero te cuesta porque tú ya cambiaste, pero lo debes de afrontar. ¿Por qué? Porque en algún momento en tomar de decisiones yo debo de aprender a sacar mi carácter y a poder decir no o a poder decir sí. Con esto de la familia, bueno, pienso yo que tal vez nosotros, nuestra niñez no fue así, pero si nos cuentan nuestros papás, la niñez de ellos fue distinta a la nuestra. Exacto. Y la de los abuelos también diferente. Era más dura la reprenda para el niño antes, ¿verdad? O sea, hoy, de hecho, con este tema de cómo criar a los hijos, ¿verdad? Hay bastante tema de derechos humanos que se han venido desarrollando en el tiempo. Pero, por ejemplo, de repente ahora ya lo vamos a abordar un poquito más adelante, el tema, por ejemplo, del bullying y todo eso. Pero antes, o sea, si hablamos, y yo sé que muchos que están aquí en línea dicen, si tenías un conflicto en la escuela, la solución de tu papá, a mí me cuentan, ¿verdad? Era, bueno, ¿y por qué te dejas? Si te dan allá, yo te doy aquí en la casa también, te reparto 2 veces, ¿verdad? Y eso hoy ya no se ve. Los tiempos han cambiado, por supuesto, pero ¿cómo ves tú esa comparativa de la familia de antes versus las familias contemporáneas? Es como complicado. ¿Por qué? Porque cuesta el poder llegar que el padre entienda que no estamos en los tiempos de antes, Luis, ¿sí? Sí, no, claro. En la adolescencia, y es lo que se puede ver o es lo que yo te puedo decir como casos que llegan a clínica en un adolescente. ¿Por qué? Porque para un padre de años pasados,
el poder tener un noviazgo no es a tus 13 años, ni a tus 14 años. Entonces, en la actualidad, hoy un noviazgo es normalizado a tus 12 años, en los niños y en las niñas. Sí, ya no se ve como algo no, ya, raro. Entonces es como que es una obligación. Es lo que quiere ver, es lo que quiere el adolescente que sea una obligación. Entonces los padres como que no, ¿y cómo? ¿Cómo trabajo yo eso como madre o como padre? O sea, yo fui novia a mis 18 años, a mis 19 años. Entonces, todo depende también en la evolución de cómo han sido los cambios, tanto como en las niñas y en los niños, Luis. Cambios hormonales que ahora podemos ver. Si nos vamos en medicina, vemos niñas que el desarrollo ya en mujeres, venimos a tener nuestro desarrollo a los 13, 14 años. Hoy niñas de 8 años, 9 años con su primera menstruación. Entonces, se está bien, se vive en la actualidad. Son temas muy amplios. Claro. Temas muy amplios y tiempo es lo que necesitamos para poder abordar todos los temas que es de la salud. Sí, no, y va a haber segunda parte. No se preocupen que va a haber segunda parte. Siguiendo un poquito con los comentarios aquí, Raúl Palacios dice: gracias Tatiana, gracias Ambipro, aquí estamos para ustedes. Vamos a ver, dicen saluditos para la licenciada. Saludos, Tati, dice gracias. Bonito tema, dice Ever Delgado. Familia Barahona dice excelente psicóloga, dice Stephanie Villalta pregunta: ¿cuántos niveles tiene el termómetro de las emociones y cuál es el más detonante? ¿Cuántos niveles tenemos nosotros como seres humanos? Dependiendo de la situación o la vivencia o el problema o la dificultad que estés viviendo. Entonces, tú lo vas a moderar si lo tienes sumamente alto, si lo llevas hacia arriba o te lleva hacia abajo. Entonces, los niveles los vamos a identificar y los vamos a trabajar nosotros mismos como seres humanos. No existe como un límite de poderlo como aceptar o asimilar. Es dependiendo de la dificultad o el suceso que me está llevando, qué tanto nivel de adrenalina debo de tener, Luis. Es como eso de la tolerancia, no sé, porque de repente dicen a alguien: hey, este es de mecha corta, o esta persona exacto, es bastante tolerante. Exacto. Y me voy a tirar de la torre. ¿Qué nivel? Gran adrenalina. Yo no lo hago. Entonces, pero hay quienes que sí. De hecho, tirarse de paracaídas. Exacto. Es adrenalina. Es adrenalina. Bueno, esto del tema de la explosividad que puede tener la persona, me imagino yo que depende del estado de ánimo también, ¿verdad? Porque a veces uno es bastante tolerante y a veces uno anda como que para la primera cosita es un detonante para poder sacarnos de las casillas, como decimos. Exacto. Debemos de también aprender a cómo profundizar lo que siento o lo que me hicieron sentirlo. Entonces, el tema de la salud mental es bien amplio. La hora casi se nos va y así como tú lo dices, hay temas que sí son de mucha importancia, como lo decíamos, el duelo. ¿Qué tipo de duelo hay? Te lo explicaba a ti fuera de aire, que un duelo no solamente es cuando fallece una persona, un ser humano, un ser querido. Un duelo es cuando tú tienes un perico, un ejemplo, se te muere tu perico de 15 años, de 5 años, 7 años, 8 años, es un duelo. Hay personas que pueden decir: estás loca. Estás loca porque ¿cómo vas a sentir por un perico? Un ejemplo específico. Entonces, los tipos de duelos de separación, tú lo decías, duelos de hasta por un equipo de fútbol. Perdió mi equipo de fútbol. O duelos también de no logré lo que quería en el trabajo. Sí. Bueno, creo que la verdad es que como seres humanos somos susceptibles, ¿verdad? A cualquier tipo de emociones que nos estén impactando. Y de hecho, a eso quisiera llegar. Bueno, usted como profesional, ¿cuáles son los problemas que más nos aquejan como seres humanos? Bueno, en nuestro caso, la comunidad salvadoreña, ¿verdad? Creo que los problemas de nosotros no son los mismos que los de los noruegos,
ni que los australianos. ¿Verdad? Nosotros como salvadoreños tenemos cierto tipo de problemas específicos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que más se atiende en psicología? En la actualidad, Luis, de 7 años que tengo de estar en clínica, tanto como niños y en adultos, el adulto vive desde la pandemia mucha ansiedad. Nos preguntaban de eso, decía hace un ratito, decía alguien, el tema de la ansiedad. Mucha ansiedad, mucho miedo. De por sí el ser humano tenemos miedo a la muerte. Entonces, ¿cómo manejar esos tipos de miedo, esas crisis de ansiedad? Cuadros de ansiedad grandes que te llevan a llegar al hospital y decir, me estoy muriendo. Te hacen el chequeo general, un doctor, y te dice, no, pero es que estás bien, no, pero es que me estoy muriendo. Empiezas a sentir taquicardia, sudas, la frente helada, me tiembla el cuerpo. Entonces son cuadros de ansiedad que deben de tomarle importancia a poder buscar ayuda profesional. No dejar que ese cuadro vaya y se forme en un trastorno dentro de mí. ¿Por qué? Porque cuando ya se vuelve, porque si es una dificultad y yo lo dejo pasar y lo dejo que vaya como llenando ese miedo, esa ansiedad y siempre voy, pero a donde acudo siempre es donde el doctor, porque el doctor es el que me va a controlar, porque el doctor no me va a dejar que yo me muera. Entonces, y no me doy la oportunidad de vivir un proceso. Cuando ya empiezo a vivir el proceso me doy cuenta que sí hay técnicas, que sí existen cosas que me pueden ayudar a poder como tranquilizar esa ansiedad en la cual yo vivo. Se vive la ansiedad, los duelos, la separación, conflictos de personas que también, noviazgos de años, que se pierden, que quedan como, teníamos 10 años de noviazgo y codependiente a esta persona. ¿Cómo hacer para poder aprender a no vivir una codependencia de mi pareja? Entonces, la pareja es un crecimiento de esposo, de esposa o de una relación en la cual debes de ir aprendiendo cada día que te levantas, Luis, a ver como siempre lo bonito que viste desde un inicio de esa persona. Porque se viven problemas de pareja en la clínica. Personas que llegan en pareja y que dicen, no sé, no me quiero separar. El lado de la mujer o el lado del hombre, pero la otra no, porque yo no puedo vivir sin ella. Problemas que se ven dentro de la clínica y que dificultan como al poder decir, tengo miedo, porque ahí va el miedo de nuevo a querer perder a esta persona. Tengo miedo a perder un trabajo, tengo miedo el poder tomar una decisión como adulto, ¿verdad? En niños, problemas de que vemos que el niño va como queriendo jugar, queriendo brincar, tú lo llevas a una consulta como madre o como padre y ya el doctor te dice, le vamos a tranquilizar porque el niño es muy hiperactivo. Entonces te dejan un medicamento para que el niño sea menos hiperactivo, pero como madres debemos de, para ser padres y para ser madre no tenemos como un manual, ¿sí? En el cual como me diga de tal edad a tal edad, deja que el niño sea niño. Entonces, y nos estresa. ¿Por qué? Porque vivimos trabajando, porque llegamos cansados, porque hay mucho tráfico. Un ejemplo para la gente que viaja. He viajado, he madrugado y este niño viene aquí a gritar. Entonces el niño no sabe el sacrificio que tú como padre o como madre estás haciendo por él. Porque no sabe, él solo es consciente de que ya mamá ya llegó de trabajar y que él quiere gritar o que él quiere brincar o quiere jugar. No es que exista una hiperactividad en él. Volviendo un poquito a lo de la ansiedad, se me viene a la mente, yo googleando, que las personas que se comen las uñas, que tienen movimientos constantes por ejemplo, de las piernas que no las tienen quietas, esas son, no sé, signos de un cuadro de ansiedad. Un cuadro de ansiedad. ¿De qué otra forma, o sea, cuáles son como las cosas que nosotros tendríamos que
detectar para decir estoy teniendo un problema de ansiedad? Y es otra pregunta también que se me viene a la mente es, ¿eso es transitorio o es un padecimiento que está, digamos, bien acentuado en la persona y que es bien difícil de remover? Hay varios parámetros, Luis, que te pueden llevar a identificarlos. Y también es algo que puede existir toda tu vida, porque nunca lo permites tú poderte ayudar. Debemos también tener cuidado de esos signos que me está dando mi cuerpo, que estoy entrando en un cuadro de ansiedad, que ya no es normal, porque mi vida normal era como que levantarme y hacer, pero ya no es normal que yo ande como sintiendo que si me siento el pecho que no es lo normal, me voy a morir. O el miedo. Había un paciente en clínica mía, una persona adulta, que llegó tanto el miedo o la ansiedad en ella que ella sentía miedo al poder salir a la calle. Exacto, porque decía, si me paso la calle, ya me atropellaron. Entonces era aquel pánico, un pánico que ella sentía y me decía, no sé qué hacer, Tati. O sea, llegamos a la 6ª sesión y ella como que ya había logrado controlar, pero decaía y sentía el miedo y me decía, no, es que no puedo. Me escribía y me decía, no voy a poder llegar a la sesión porque tengo miedo a salir. Entonces, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo manejar eso? Siempre se maneja con la ayuda de un profesional. Y siempre yo lo digo, no dejen como última opción la ayuda profesional de la salud mental, que es muy importante en todo el ser humano. Es muy importante. Así es. Ivonne Cañas dice, en las escuelas, dice, debería ser una materia obligatoria, el tema de salud mental, dice. Así los niños sabrían gestionar sus emociones. Aquí tenemos una pregunta interesante, mira, dice Patti Graco, dice Patti, si hay una persona que procura hacerse sentir y lo hace como exhibiéndose al tratar mal a otras personas y luego se niega o hace como que jamás pasó nada, ese es un problema. ¿En qué problema psicológico se puede identificar? Bueno, según lo que yo entiendo es que es una persona que le gusta llamar la atención a través del maltrato hacia los demás, pero después hace como que besos y abrazos, no ha pasado nada. ¿El nombre? Patti. Sí, Patti pregunta eso. Fíjate, Patti, aquí ya es un problema, un trastorno en esta persona. Pero también la persona que recibe ese maltrato ya adoptó muchas cosas de esa persona. O sea, somos pareja, te trato mal, te golpeo, pero ya no pasó. O sea, con una caricia yo te digo, olvide todo. Entonces ya es un tipo de trastorno de personalidad. Pero ahí son los dos, el que acepta el maltrato. El que acepta y el que lo hace. Entonces aquí de tomar importancia, aquí está el semáforo ya en rojo, que debemos de buscar ayuda. ¿Por qué? Porque ya no es normal, ya no lo debemos de verlo como algo normalizado. Ah, no, pero somos pareja. No, debemos de buscar ayuda. Uh-huh. Muy bien. Doctor Saúl Flores dice, por miedo, pena, al qué dirán, no se busca la ayuda oportuna y se agudizan los cuadros clínicos y es cuando se complica todo, nos dice. Sí, Totalmente de acuerdo. La verdad es que a veces totalmente de acuerdo. Es algo que tal vez nuestras generaciones anteriores, bueno, no había tal vez acceso, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Pero hoy que sí lo hay, pienso que es parte importante que todos lo tengamos en cuenta. Y en una parte personal mía, Luis, me pasó en algún momento a mí, te lo comento, en algún momento era como, eres profesional, eres psicóloga, no debes de hacer esto. Entonces, en algún momento, como ser humano, como mujer, tuve que decir, o sea, antes de ser una profesional, yo soy una hija. Formo parte de ser una esposa y una madre. Entonces, tengo mi vida personal. Porque la sociedad te señala, no, ahí está la psicóloga. Y no, entonces, lo que dice el doctor es muy importante. Poderte quitar esos miedos. El poder creer que la persona te van a conocer tu profesión, que tú eres psicóloga, pero también tengo mi vida personal. Entonces, en algún momento de mi vida sí pasó eso en mí, el miedo. ¿Por qué? Porque yo decía, no debo de hacer esto porque soy psicóloga, pero también soy ser humano. Entonces, no me debo de limitar al poder ser yo, ¿sí? Ok.
Hablemos un poquito de los niños. Últimamente, ¿cuál es como el problema que mayormente se ve en niños? En los niños, el bullying, mucho el bullying. El bullying, y que muchas veces también, bueno, yo de manera profesional siento que en la educación o dentro de las instituciones no existe como el poder involucrar al niño en ese sentimiento de sentir lo que tú haces cuando tú le dices a un niño algo que no está bien. El poder resaltar pasa en los docentes. No sé cómo lo vayan a tomar los docentes, pero pasa, Luis. ¿Por qué? Porque le dan realce al que ya puede, cuando no debería de ser así. Porque al que le cuesta es al que yo debo de darle realce dentro del aula. Porque ahí ayuda a motivar a este niño y ayuda a que comprenda el que hace el bullying a mi maestra. ¿Por qué? Porque los niños se dejan llevar por el docente. Entonces, si un docente ayuda a motivar al que nos cuesta que aprenda, al que le cuesta sumar, al que le cuesta... Entonces, el que ya sabe va a decir, no, mi maestro le está dando realce a él. Entonces, debemos de buscar muchas estrategias. Como docentes, debemos de buscar estrategias para poder motivar a este niño a que no se sienta como aislado, o a que no se sienta que no puede o que no es capaz. Al que puede, lo podemos utilizar como un tutor, para que sea un tutor del que no puede. Y es como ahí empiezo como a hacer los convivios, empiezan a convivirlos y se quitan como esas limitaciones o ese bullying de poder decir, sos dundo, ¿sí? Entonces, o no podés. El no podés en un niño es una palabra muy grande y te marca. ¿Por qué? Porque ya hay casos que han llegado de padres y me dicen, no, es que le dicen que no puede, que nunca va a poder. Es que vos no podés. Vos no podés. Y se puede ver en el área educativa, en el área de deportes. No sos bueno para el fútbol. Pero debemos enseñarles también a nuestros hijos que no en todos los ámbitos. Somos buenos. Somos buenos. Exacto. Es que de hecho a eso iba. Se me viene a la mente que de repente tal vez hay una persona que académicamente tal vez no es, tiene las mejores notas, pero tiene otro tipo de talentos espectaculares que lo hacen triunfar en la vida. Y a veces, yo creo que más de alguna vez a algunos nos ha pasado que vemos tal vez algún ex compañero que nos recordamos que le costaba, ¿verdad? Aquello de las matemáticas y esto, pero es una persona exitosa, tal vez desarrollando alguna carrera artística o algo por el estilo. O sea, todos somos buenos para algo, no somos perfectos, o sea, tenemos también nuestras áreas de debilidad, ¿verdad? Exacto, y es lo que yo recomiendo en cuanto a los niños. Siento que sí enfocarse más los docentes en poder resaltar a aquel que le cuesta, que aquel niño que ya sabe y que es el número uno en la clase. Es la recomendación que yo podría dejarle a los docentes. Pasemos a la siguiente etapa. De los niños llegamos a los adolescentes. Es una etapa bien complicada. ¿Qué problemas aquejan a los adolescentes? Adolescentes, problemas de moda, problemas de querer adoptar lo que ven por medio de la televisión, problema también como lo es estar viendo cosas que no son adecuadas en los niños, adolescentes, ¿verdad? El que tanto se ven problemas de pornografía. Y se ven, Luis, o sea, en adolescentes se ven muchos ahora, como anteriormente se miraban prácticamente solo en los hombres. Actualmente no. Hoy en la adolescencia, en la niña y en el niño, se vive eso de la pornografía. ¿Y qué pasa? Se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque si nos vamos a poder ver cómo ellos visualizan la pornografía, Luis, y te das cuenta que eso es algo grabado cuando ya llegas adulto.
Entonces, pero el adolescente no capta eso. El adolescente se involucra tanto en la sensación, el sentir, el ver, y cuando ya experimenta, vamos a hablar de un caso, un adolescente de 14 años. Empezó a ver su pornografía desde los 13 años, full pornografía. Empieza su primer noviazgo a sus 17, casi 18 años y tiene su primera intimidad. Y se da cuenta que la intimidad que él experimentó no es como él la miraba. Entonces se siente defraudado, viene y decae. ¿Por qué? Porque físicamente ya empezó a observar que no es lo mismo. Entonces adoptó en la pornografía un papel que no era necesario para él. Entonces son problemas que se dan en la adolescencia. Cuando adquirimos moda en los adolescentes, quiero esta moda porque sí me gusta, porque me hace ver la sociedad que me hace sentir bien, pero no es porque yo quiera sentirme bien. Entonces en los adolescentes aconsejaría yo que tengamos cuidado y que no veamos como la vida como relajada o como que mi mamá no me quiere, porque es lo que se da. Se dan sucesos también de niñas que llegan y que cortaron el noviazgo y ya me quiero morir, me quiero matar, ya no quiero seguir viviendo, se da. Entonces manejar esos temas de importancia a los padres, el poderse abrir con sus hijos, el poderles explicar y hablarle en cuanto a la sexualidad muy abiertamente, Luis, que no tengamos penas ni miedo con nuestros hijos, de podernos sentar y decir esto y esto va a pasar así. Estas son las consecuencias si en algún momento pasa, y si pasa, cuídate. No, pero ¿y cómo le vas a decir a un niño de 14 años que se cuide? Debemos de hacerlo, debemos de cortar esas brechas de decir, no, aquí hay reglas o ser negativos por el miedo de que mi hijo solamente tiene 14 años. Uh-huh. Hoy en día, abonando a eso, creo que para todos los que estamos en línea y gracias a los que se siguen conectando a esta transmisión, la música es un factor que ha venido cambiando a lo largo del tiempo, y hoy en día pues no es extraño escuchar unas canciones ahí con unas letras, cosas serias, ¿verdad? Ahí está la del martillazo y otras que por ahí suenan, ¿verdad? Que plano. O sea, se ha desvirtuado por completo lo que es el arte musical, y hoy en día se incorporan un montón de cosas que uno dice que es una atrocidad de letra realmente. Y eso se escucha con tanta normalidad que, o sea, bueno, yo personalmente me gustan los géneros urbanos y eso, pero ya cuando uno escucha a veces las líricas de esas canciones y que, o sea, bueno, yo un día fui a un concierto y había ese tipo de música previo al artista, es que era la bichada y la cantan a todo pulmón, ¿verdad? Y a veces ni le ponen atención a lo que dice. Exacto, Luis, y debemos de ver que muchas veces somos las mujeres que contribuimos a lo que dice la canción, y no más sabemos si le prestamos atención a la música, a esa letra, cómo quedamos las mujeres. Claro, pues sí, pero nosotros una falta de respeto. Exacto. Entonces es bien difícil el poder cambiar o el poder llegar a que seamos conscientes de eso. Entonces, ¿cómo podríamos cambiar a esa juventud, a ese adolescente? Porque él anda en su onda ahorita, ¿verdad? Y es que esto de la música se contagia, porque yo, de hecho, le pregunté a un joven un día, mira, ¿y por qué te gusta esa música? Por la letra, me dice. Por lo menos, y el comentario fue, por lo menos yo sé lo que dicen, me dijo, y mis papás que cantaban música en inglés que ni saben lo que dicen, me dijo. Ajá. El escudo, ¿verdad? Escucha música de los 80 y ni sabe qué dicen, me dijo, quizás hasta es peor, me dijo. Ajá. Pero bueno, digo yo, o sea, es una forma de escudarse, ¿verdad? Y justificarse a sí mismo. Bueno, los adolescentes están en un momento en que toman decisiones que al final van a terminar repercutiendo en su vida definitivamente. Y llegamos a la etapa adulta. Lo que decíamos, ¿verdad? Uno pequeño, quiero ser grande, quiero ser adulto, porque tal vez uno lo ve como una libertad, ¿verdad? De que ya no me pueden decir nada, ya yo tomo mis propias decisiones.
pero al final nos damos cuenta que nos aventuramos en un barco que está cargado de situaciones buenas, pero también situaciones difíciles que vamos a tener que afrontar. Me gustaría que hablásemos, ya abordamos un poquito el tema de la ansiedad y tal vez lo podemos retomar un poco, pero un tema que está ahí y que inclusive genera complicaciones físicas con el tiempo es el estrés. Y yo creo que el estrés viene por todo. Bueno, Exacto. yo he visto casos donde tal vez la persona no es ni la del problema, pero solo con darse cuenta que otro tiene un problema, ya le genera estrés porque le puede pasar algo, le puede salir mal a otra persona. ¿Cómo definimos el estrés? ¿Y qué formas, qué técnicas podemos utilizar para, pues, en la medida de lo posible, liberarnos de esa situación tan perjudicial, porque al final se termina enfermando la gente? Para liberar el estrés debemos de ser muy positivos. Debemos de conectar el cerebro con el corazón, que es el camino más largo que hay en cuanto al ser humano. Porque mi cerebro o mi mente, mis emociones dicen una cosa y mi corazón siente otra. Entonces el estrés, tú dices, hay personas que no lo están viviendo, pero ya al solo ver, Sí, se estresan. se estresan, adoptan. Ahí es lo que viene la adoptación del ser humano. Vemos noticias y me estresan lo que estoy escuchando en esas noticias y empiezo a ver. Me estresa, entonces adopto lo que estoy viendo. Entonces debo de tener mucho cuidado en adoptar y también manejar el estrés. ¿Cómo poderlo evitar? En algún momento, si yo me siento estresado, apartarme del círculo que me está generando ese estrés. Si es en el trabajo, si estoy en la computadora y me está generando un estrés todo lo que me están pidiendo y estoy llena de papeles, levantarme 5 minutos, darme la oportunidad de levantarme, tomar agua helada, masticar hielo y levantarme de ese cuadrito y respirar, hacer respiraciones para que el estrés sea algo que yo lo maneje y que no el estrés me maneje a mí. O sea, es como darte tu espacio para ti mismo. Darme el espacio y darme el tiempo que el estrés debe de tenerlo. Entonces, darme el tiempo. Entonces, si ya el siguiente día voy y regreso a mi casa, descanso, pero ya voy con la mentalidad, me esperan esos papeles. Ser una persona organizada. El poder ser una persona organizada también me libera estrés. Organizarme con el tiempo y los espacios que necesita mi trabajo o que necesita mi entorno. A veces uno con tanto trabajo, con tantas responsabilidades, tantas preocupaciones, calla. Y uno mismo está cargando las situaciones, tal vez con el afán de no socializarle a tu ser querido, a tu familia, a tu pareja, y tal vez por el ánimo de no ponerle una preocupación más. Pero cargar con eso, aunque nosotros del rostro hacia afuera nos veamos tranquilos y nos veamos bien, pero hay una situación que te carcome por dentro. La importancia de socializar esto, ¿cuál es? O sea, ¿hasta qué punto debemos cargar nosotros? Exacto. O compartir la carga. La importancia de desahogarles, que es también lo que debemos de aprender como padres a enseñarles a nuestros hijos, que el llorar no es malo, que el llorar te permite liberar ese sentimiento que estás sintiendo dentro de ti. Entonces, ver que un niño o una niña llore, lo vemos normal en una niña, pero si ya un niño llora, no nos gusta como padres de familia. ¿Por qué? Porque sos niño, porque sos hombre, no tienes que llorar. Debemos aprender a desahogar. ¿Por qué pasa en el adulto? Porque podemos ir guardando todo eso y tú dices, me limito porque no quiero hacer sentir mal a mi ser querido y me limito y me voy guardando. Va a llegar un momento donde vamos a hacer un volcán de erupción. Y es ahí donde ya se viene el cuadro más grande, ya no solamente es un proceso de ansiedad, puede ser un proceso de depresión, un proceso de que ya no te lleve a que ya estás en un trastorno y tener mucho cuidado con eso. Poder tomar importancia que debes de aprender a poder desahogar lo que tú vas guardando. Porque tú dices, lo guardo pero sonrío. Sí, es que suele pasar. De repente que
Y bueno, y he escuchado experiencias de personas que dicen, mis problemas son míos y no tienen por qué importar a las demás personas. Yo los cargo porque yo me he metido en ellos y yo voy a salir de ellos. Exacto. Pero, o sea, digo yo, del desahogo, tercerizar eso. Una técnica que te podría ayudar bastante, si tú eres de esas personas que te caracterizas, mis problemas son míos y son los míos. Hacer cartas. Hacer una carta en la cual tú relatas lo que estás viviendo y lo que estás sintiendo. Es una técnica que es muy buena. Luego tú cortas esa carta y tú la quemas o vas a la playa y la dejas ir en el mar. Entonces tú ya estás consciente que eso ya lo desahogaste. Pero no te limites a decir los problemas son solamente míos. Porque en algún momento de tu vida eso va a ser relevante para ti. Muy bien. Y eso al final pues termina perjudicando la salud a largo plazo. Exacto. Se ven casos de repente que la gente de repente cayó a palma. ¿Y qué le pasó? Si estaba aparentemente saludable, Exacto. pero ahí está. Las consecuencias. La gente desarrolla ¿qué? Diabetes, insuficiencia renal, hipertensión arterial, un montón de enfermedades que vienen meramente del estrés. Exacto. Bien, volviendo un poquito a esto de la ansiedad y los miedos, ¿cómo evalúa usted que impactó el tema del encierro por la pandemia, la pérdida de trabajo de muchas personas, la pérdida inclusive de seres queridos, que eso está directamente amarrado con el tema de los duelos? ¿Cómo modificamos nosotros nuestra conducta? ¿Cómo nos impactó la pandemia? Fue un impacto bastante grande porque viene y nos generó mucho miedo en el ser humano. El convivio cambió porque acuérdate que no estábamos adecuados a convivir con tu pareja 24/7. Entonces por lo menos sabías que te ibas a trabajar a las 7, a las 6:30 y pues nos mirábamos hasta en la tarde. Ese impacto de poder tener ese contacto todo el día generó muchos problemas de discusión. Se vive todavía personas que tienen miedo. Ahora que están anunciando ya que está otro brote o que está esa gripe, entonces ya gente con temor. Y la gente que vivió mucho el pánico, Luis, porque el pánico muy fuerte, ahorita vuelven a lo mismo, a vivirlo. Entonces, ¿cómo poderlo controlar? ¿Cómo no poderlo adoptar así como lo adopté cuando viví la pandemia, cuando me encerraron? Personas que vivieron los duelos. O sea, ¿qué tanto fue el impacto porque perdiste un familiar y no lo pudiste ver? El poder escuchar solamente esas sirenas que llevaban, ¿verdad?, para el cementerio fue un impacto muy grande. ¿Qué tanto estas personas han podido superar estos duelos o qué tanto en su momento tomaron la importancia de buscar ayuda profesional? Porque a lo mejor nosotros no tuvimos como el poder perder a un familiar cercano, pero hay muchas personas que perdieron ese familiar cercano y en la actualidad, al tiempo, todavía no superan eso. ¿Por qué? Porque no lo vieron, no lo vi y me vivo culpando. Que no se pudo despedir. No me pude despedir. Una de las culpas es, no me pude despedir, mejor no lo hubiera ingresado, mejor no le hubiera dado ese medicamento. Entonces me vivo culpando. Es un generador. Bueno, es que la verdad es que fue un choque bastante fuerte, ¿verdad? Sí. Me llama la atención esto que dices del tema, por ejemplo, de la convivencia. Porque sí es cierto que somos familia, convivimos todos los días, pero no es lo mismo verte en una franja horaria nocturna, por ejemplo, y matutina, a estar las 24 horas, ¿verdad? Enfrente de estas personas que al final cada núcleo familiar es diferente, pero no me había puesto yo a pensar en eso. O sea, realmente cambiaron las formas de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y nos tuvimos muchas veces tal vez que adaptar a cambios en los cuales nosotros no estábamos acostumbrados en nuestros hogares. Por aquí tengo una preguntita que está por aquí. Hace un ratito platicábamos de la persona que era violenta y que después decía que como que no pasaba nada. Ajá.
Pues eso lo preguntó Patti Graco y Patti vuelve y repregunta que esta situación que ella platicaba de una persona que puede ser, digamos, violenta, que pueda maltratar a terceros y que después haga como que si no pasa nada en el ámbito laboral. Pregunta, ¿qué tipo de lectura se le da a eso? Porque nosotros lo abordamos desde el área familiar, ¿verdad? Que decíamos, ¿qué tal la pareja, verdad? Uno agrede y el otro lo acepta, pero ¿y en el ámbito laboral? En el ámbito laboral lo tenemos que ver como un abuso que está haciendo esta persona con dicho compañero o compañera. Es un abuso y él carga un trastorno. Definitivamente esta persona tiene un trastorno. ¿Por qué? Porque normaliza. Sí, te doy una orden, te la doy de una mala manera, pero para mí es normal de la manera que te lo estoy diciendo. Entonces, normaliza. Aquí, pues, a Patti, si es un caso X que ella está comentando, poderle recomendar a la persona que sí lo vea como un abuso. O sea, no lo vea como algo que es parte de él. Es el día a día de mi jefe. Así ya lo conocen como es, dice a veces la gente. Exacto. Si ya lo conoces, ¿de qué te admiras? Son comentarios que a veces se escuchan, ¿verdad? No podemos normalizar los malos tratos. Exacto. Siempre, en este caso, si es un tema laboral, inclusive hay instancias para poderlo denunciar o tal vez no denunciar, pero al menos alguna instancia de resolución interna en la misma. Dentro de la institución. ¿Verdad? Dentro de la institución. Bien, gracias a los amigos que están conectados. Mandan saludos desde Canadá, nos dicen que nos están viendo por acá. Buenos consejos, dice David Tica desde Canadá. Jessica Naomi también dice desde Canadá nos están viendo. Tenemos a la audiencia de Zambi Pro muy prendida en este podcast. Bueno, y para ir cerrando este ciclo de los problemas en adultos, ya hablamos del estrés, de la ansiedad, de los miedos. Me gustaría que ampliáramos un poquito el tema de las rupturas, las separaciones. Pero no sé, obviamente por lógica suponemos que son rupturas en cuestión sentimental, amorosa. Pero no sé, tal vez alguna ruptura de alguna relación laboral, inclusive me imagino que podría ser, ¿verdad? ¿Cómo me afecta? Y esto me trae a pensar a mí en la gente que se jubila. Porque yo he escuchado que a veces suele pasar que hay gente que está tan acostumbrada a estar haciendo su trabajo y que de repente se jubilan y se comienzan a enfermar. Yo he escuchado también un testimonio de una persona que se jubiló, pero no aguantó la jubilación, o sea, volvió a trabajar y ya está en una edad muy avanzada, pero continúa haciendo lo que le gusta porque me dice esa misma persona, es que si yo dejo de hacer esto me muero. Entonces, ¿en qué está esto del tema de las rupturas? ¿Cómo lo podemos leer? En cuanto de manera laboral, ahorita va a ser como algo relevante en bastantes personas que se han jubilado. Sí, con esto del decreto del gobierno. Bastante. En mis padres va a pasar eso. En el caso de mi mamá, tú lo dices, ella sigue laborando, pero ya está jubilada. Entonces, pero en algún momento ella lo dice, o sea, no, es que no me... Y sí se vio en mi mami eso. O sea, el miedo en ella de y si me llaman, si ya no sigo. Entonces, es como un miedo. Entonces, ¿cómo yo manejo ese miedo? El poder decir, debo de buscar también rutinas que me ayuden a poderme sentir bien dentro de mi hogar, a poder tener una jubilación digna porque me lo merezco. El poder trabajar, el poder dominar mi mente, el poder decir, me merezco este descanso, me merezco el poder estar el poder estar aquí en mi casa, en mi hogar. Rutinas que me ayuden a mejorar la negatividad de decir, me muero, me voy a morir. Entonces, hay muchas personas que que están en esa jubilación o van a jubilarse y sienten miedo. En rupturas, podemos tomarlo en el trabajo. En cuanto a relaciones personales, ¿cómo yo puedo superar una ruptura amorosa? ¿Cómo la puedo superar? Primero, si yo siento que soy una persona que he sido codependiente de esa relación, debo de buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a mejorar esa situación y ese duelo que voy a vivir.
una ruptura de una relación de 8 años. ¿Qué hago? Otro caso que me llegó bien confuso porque cuando llegan los pacientes, Luis, llegan que ellos quieren que tú le ayudes a poder tomar decisiones. Sí, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, como terapeuta, yo debo de ponerle muchas estrategias. Entonces, eres tú quien vas a decidir. Eres tú. Entonces, esta relación llevaba para 11 años, fíjate bien. La persona vivía en cierto lugar y el novio era de otro lugar. Entonces, solo se miraban, o sea, ya para 11 años y una relación en la cual se miraban solo los fines de semana. O él venía o él iba. Entonces, ya habían tenido intimidad. Viene la chica y conoce a otra persona en su trabajo porque se cambió de trabajo y conoce. Entonces este chico llegó, hizo clic con ella, una tensión, o sea, la atención que le daba su novio, su pareja, se la estaban dando físicamente. Un buenos días, un café, un abrazo, qué linda anda. Entonces la llegó a confundir tanto que ella me decía, yo no sé qué hacer. Todavía no he tomado la decisión de poderle decir a mi novio, a mi pareja, que ya no quiero andar con él, pero yo me he enamorado de esta nueva persona. Y era una relación de 11 años. Y sumándole que como a los dillitas de que ella quería tomar la decisión de poder dejar a su pareja, el chico le da el anillo de compromiso. Y estábamos en sesiones y me dice, ¿qué hago, Tati? ¿Qué hago? Y le digo yo, ¿qué quiere hacer? Y le pronuncio su nombre. ¿Qué es lo que tú deseas hacer? Y me dice, no, yo no lo quiero aceptar. Entonces no lo aceptes. ¿Por qué? Porque es ahí donde se vuelve esa ruptura amorosa. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos físicamente entregados a aquella persona y ella se había acostumbrado a una relación de distancia y experimentó el poder sentir físicamente que es una relación. Y aquí lo podemos ver como un caso de infidelidad. Pero muchas veces son... Depende de cómo se lea, vea. La otra persona podría pensar eso. Exacto, pero el entorno, ¿qué me llevó a mí a ser una persona infiel? ¿Qué me llevó a mí a ser una persona infiel? Tanto como el hombre y la mujer, Luis. Entonces, porque la infidelidad existe en hombre y mujer. Ahora dice, pero el hombre siempre va a quedar parado. Las mujeres no le tienen miedo ya a eso. Y son, o sea, se están volviendo como, no importa lo que el hombre diga, soy infiel también. Entonces, tener mucho cuidado en problemas de ruptura y en problemas de infidelidad. Porque creo que al final eso hoy en día se ha vuelto una situación bastante difícil con el tema inclusive en cuestiones de criminología, ¿verdad? Que por ahí de repente crímenes pasionales y cosas de ese tipo. Exacto. Que pueden llegar a llegar, digamos, a ese extremo, ¿verdad? Inclusive de atentar contra la vida de otras personas. Se ve pues en todo el mundo. Y tener cuidado también en las relaciones amorosas, que tanto yo, o sea, vivo en conflicto. Si tú no tienes como, si no hay un compromiso como de un hijo, ver y tomar la importancia como mujer o como hombre, decir, esta relación no me ayuda a mí, esta relación me daña. Entonces, el poder decir, ya basta, es lograrlo, tomar decisión de decir, esto no me lleva a algo bien. Es que hasta hoy en día hasta chiste parece, porque hasta videos hay etiquetando con el calificativo de la tóxica. Exacto. El tóxico. El tóxico. Y fíjate que estaba viendo yo yo sigo a alguien en Instagram y dice ahora que bien almirante, porque ahora hasta ya ponemos como, el tóxico es algo normal, la tóxica, ahora también el cacas, se escucha el cacas o la cacas. Entonces, ¿qué tanto lo vamos normalizando? ¿Qué tanto tú aceptas? Y es de una pareja y le dice el esposo a ella y le dice, no, yo no aceptaría que tú me digas eso. O sea, no lo pronuncias, porque si tú lo estás pronunciando y le dice el nombre, o sea, la gente lo va a seguir pronunciando porque tú tienes muchos seguidores, no pronuncia eso. Entonces es aquí donde la pareja se vuelve como una persona asertiva.
es cierto, te están diciendo tóxica, pero no lo normalices, no lo celebres, no seas partícipe de que, ay, sí, la tóxica o el tóxico. Entre más lo pronuncias, tú estás normalizando que es el tóxico o que eres la tóxica. Sí, bueno, y con esto es que hay, bueno, yo he visto creadores de contenido en TikTok sobre todo, o sea, ahí se ve de todo, ¿verdad? Que un montón de parodias de todo tipo, ¿verdad? Siempre haciendo énfasis en esto de los tóxicos, ¿verdad? Pero al final no es bueno para la salud mental de las personas, porque, bueno, digo yo, se ve como chiste, ¿verdad? Pero al final una cosa es verlo en una pantalla y verlo como una broma, pero otra cosa es que lo estés viviendo tú. Exacto. Que realmente ya, o sea, te va a impactar, pues, y te va a perjudicar, pues. O sea, pienso yo que todos nosotros tenemos un límite de tolerancia, como ya lo hemos dicho anteriormente, y van a haber cosas hasta ciertos puntos en donde nos pueden parecer tal vez graciosas, pero un punto en el que tenemos que decir, no, ya basta, o sea, no puedo más. Y tanto para hombres como para mujeres. Como para mujeres. Para ambos. Bueno, dice el doctor Saúl Flores, que ha estado bien activo en este podcast, nos dice, durante la crisis generada en la pandemia y se vivieron situaciones caracterizadas principalmente por sentimientos de temor, inquietud y ansiedad, dice, ya que la sociedad no estaba preparada para eso. De ahí surge la resiliencia, vea la capacidad para sobreponer ante las vicisitudes y adversidades del entorno. Nos dice Mario Chacón, la mejor salud mental es Dios. Si no busca a Dios, estás en un mundo perdido, dice. Fácil y clara realidad. ¿El nombre? Él es Mario Chacón. Mario Chacón, totalmente de acuerdo. Soy de las personas o soy de las profesionales que involucra la religión cuando el paciente lo permite. Pero totalmente de acuerdo. Cuando tú te acercas a Dios, y no lo puedo tocar así como mucho porque lo veo más como el universo para que sea generalizado, y yo respeto las religiones, Luis, pero si tú te acercas a eso que vives y tienes fe, lo superas todo. Superas duelos, superas rupturas, superas todo ese sentimiento que te hace sentir mal. O sea, te llena. Te llena de paz. Bueno, seguimos recibiendo saluditos. Dice desde Boston, Alex Sánchez. Hey, saludos, Alex. Un placerazo verte por acá. Esmeralda Umaña, saludos desde Dallas. Muy interesante el tema. Bueno, yo creo que hemos abordado en esta primera etapa, Tatiana, un montón de temas súper interesantes que se han quedado ahí, muchos otros para poderlos platicar en un segundo episodio con usted, si toma bien volvernos a visitar en este podcast. Claro que sí. Y en reiteradas ocasiones han preguntado, yo no había respondido porque justamente lo estaba dejando para este momento, y nos preguntan, ¿a dónde podemos encontrar a la licenciada Tatiana Ábalos? ¿Dónde está su consultorio? ¿Cómo la pueden contactar? Porque hay gente que pues tal vez tiene interés de poder buscar ayuda. Estoy en el Hospital Divino Niño de acá de San Vicente, en clínica para niños y para adultos, como lo venía repitiendo siempre. Atiendo por citas. Ustedes pueden contactar al 2393-4949 o mi número, que es el 7956-0869. Para mí será un gusto y un placer poderlos atender y el poderles decir, así como se lo digo a mis pacientes, felicidades por tomar esta decisión. Es la bienvenida de parte mía cuando yo tengo a un paciente así frente mío. Felicidades, los felicito y gracias por darse la oportunidad de vivir este proceso. Entonces ahí estamos para poderlas atender. Excelente. Bueno, ya vieron, ahí está el contacto, Hospital Divino Niño, ¿verdad? Para que le puedan buscar y poder pues iniciar, ¿verdad? A quererse, a uno mismo. Dice Eduard Álvarez, saludos, qué admirable Zambi Pro, dice, trayendo este podcast que más que todo la juventud nos ayuda a entender estos temas tan importantes. Gracias, Eduard. La verdad es que hacemos este contenido con la mejor de las intenciones para que pues cada uno lo pueda aprovechar de la mejor manera, y pues pienso que ha sido una jornada muy, muy constructiva y muy positiva, ya que hemos tenido bastante interacción de nuestros amigos, de los seguidores de la página, así que pues quedamos ya comprometidos porque va a haber segunda parte. Ojalá que sí. Y pues aquí les dejo algo que decía Pablo Picasso: apaga el gris de tu vida y saca los colores que hay dentro de ti.
no tengas miedo al poder ser tú, al poder vivir cada proceso que tu vida se te enfrenta, y no tengan miedo a buscar ayuda profesional. No tengan miedo el que tú digas, sí, fui donde un psicólogo, sí, estuve en un proceso psicológico. No tengamos miedo. Créanme que es algo que lo va a llenar de mucha satisfacción y lo va a hacer crecer como seres humanos. Excelente. Bueno, ahí está. No hay más que decir. La verdad es que ha sido muy placentero platicar con usted, Tatiana, y gracias a todos por estar conectados a esta transmisión de Zambi Pro. No se olvide que este podcast lo puede ver las veces que quiera de cualquier dispositivo móvil, desde su teléfono, su tableta, su computadora, o inclusive pónganos en la tele y nos ven grandes ahí desde donde usted se encuentre, y suscríbase a nuestras plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. La otra semana hay podcast. Estemos pendientes de las publicaciones de Zambi Pro. Nos vemos. Será hasta la próxima. Feliz noche.